CRO. Onda CRO, tu radio social media. Onda CRO. Porque juntos podemos decir mucho más. Clubagencias.com. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este noveno debate de Club en la Radio en Onda CRO. En esta pecera analizamos, como cada jueves, lo que está pasando en torno al sector de la comunicación. Y hoy contamos con nosotros a 4 directores de agencias asociadas a clubagencias.com, consultores especializados en asuntos públicos. A mi derecha, Carlos Santos Ortega, director de asuntos públicos de Más Consulting. Gracias por venir. Buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros. Jaime Olmos, director del área de Public Affairs de Krepp & Gavin Anderson. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Igualmente. Pilar Lladó, directora de Estudio de Comunicación, también nos acompaña. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo estás, Álvaro? Y también está enfrente de estos 3 consultores con nosotros Carmen Muñoz, gerente de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por venir aquí a estar con nosotros. Y también nos acompaña Laila Alcadi, que como cada jueves pues también está aquí para dinamizar un poco estos debates y estos, bueno, más de que debates, a veces son un poco... Son unos coloquios, ¿no? Son unos coloquios. Pues muchas gracias, Álvaro, muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Solamente recordar a la audiencia que a través del hashtag Club Radio podéis enviar vuestras inquietudes y dudas sobre los temas que debatamos aquí en el día de hoy, que va a ser sobre Public Affairs, ¿no? Si no me equivoco, y Exacto. Asuntos Públicos, y también sobre el tema del lobby. Y también nos podéis seguir en los perfiles de Clubagencias, @Clubagencias y @Onda CRO. Y si tenéis inquietudes y lo que dicen nuestros invitados de hoy os gusta y queréis participar, o estáis o no os gusta en absoluto y también queréis participar, tenéis un teléfono, el 91 726 9066. Y en el tema que vamos a hablar hoy, Álvaro, creo que era que hemos hablado antes, Public Affairs. Exacto. Bueno, lo primero, el término. Public Affairs, asuntos públicos, relaciones con institucionales, el lobby también en España. A mí me gustaría empezar preguntándote a ti, Santos Ortega, de Más Consulting, ¿qué entendéis desde Más Consulting por lobby? ¿Cuál es el término que vosotros definís? ¿Cómo lo definís? Bueno, esto es un viejo dilema, ¿no? Que lo primero, que hay una disparidad entre lo que se concibe por gestión de asuntos públicos en el entorno anglosajón, especialmente Estados Unidos, y cómo lo vemos en Europa. Hay bastante confusión en la terminología, pero bueno, desde Más Consulting nos gusta concebir los asuntos públicos como el gran paraguas del que cuelgan otras actividades, ¿no? En general estamos hablando de relaciones con nuestras comunidades, tanto comunidad de intereses, comunidades geográficas, y dentro de las acciones que se pueden llevar a cabo en la gestión de asuntos públicos están las acciones de lobby, que las podríamos entender como esas que van dirigidas ya directamente a los legisladores y a los poderes públicos en general. Y en España la gente entiende el término lobby como algo peyorativo, porque muchos, bueno, hay una percepción un poco peyorativa, ¿no?, que viene de Estados Unidos. ¿Vosotros cómo lo veis desde Más Consulting? ¿Cómo explicáis qué es el lobby? Pues bueno, ha sido hasta muy magnánimo, creo yo, ¿no? a la hora de decir esto. Hay que decirlo, la percepción es negativa. Gran parte también por eso yo creo que también pelear por otra terminología y por asuntos públicos principalmente, porque puede ser el modo de que la gente no tenga esa concepción negativa. Uh-huh. Y en esa concepción pues hay muchas responsabilidades, pero también hay una importante, que es la de los propios medios de comunicación, que cada vez que sale un caso relacionado más bien con el tráfico de influencias o directamente con la corrupción, se mete en medio la palabra lobby. A partir de ese momento pues es muy difícil hacer ver al gran público en qué consiste esta actividad, que no tiene absolutamente nada que ver con esos delitos, ¿no? Lo que estamos hablando es de mantener unas relaciones fluidas con nuestros grupos de interés. Yo, sin embargo, quiero lanzaros una pregunta, porque aquí en la Wikipedia, lobby se lo definen como el colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la administración pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto en la sociedad. Yo creo que, vale, hay muy mala fama por parte del lobby. Se cree que estáis para decidir, para gobernar en la sombra, al fin y al cabo, al pueblo.
igual es que el problema está en este verbo influir ante las administraciones públicas, ¿o no? Pilar. Bueno, efectivamente, seguramente tiene una influencia la palabra influir, pero yo creo que desgraciadamente, no sé cómo se llama, cualquiera de vosotros seguramente vais a saber cómo es la ley que se está preparando. Sí, la de transparencia y buen No, gobierno. es la de la transparencia y buen gobierno, sí, pero en aquella que se quería aceptar el lobby como término, es esa. No es No, finalmente ahí no incluirían nada. Por eso, es que yo creo creo que no tiene nada que ver con la ley de transparencia, ¿no? luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso. Sí, porque yo creo que, ¿sabes? Que no tiene nada que ver. O sea, que el lobby, como se entiende en los demás países anglosajones, es una cosa que tiene muchísimo sentido y que quizá, como Leila dice, la palabra influencia es peyorativa, pero es que a los legisladores les hace muchísima falta saber los legislados, cuáles son las necesidades de los legislados. Y probablemente nadie mejor que los legislados saben lo que necesitan, ¿no? Entonces yo creo que es un conocimiento que es muy necesario, ¿sabes? Para unos y para otros, pero también para el legislador. Ahí además yo diría, no renuncio ni a la palabra lobby ni a la palabra influencia. Yo considero que son términos que están definiendo qué es lo que hacemos. Gestionamos influencia y tratamos de que nuestros clientes con sus intereses influyan en una determinada decisión, pero hace poquito había una sentencia del Tribunal Supremo que decía, cuando se quiere hacer influencia no significa que estemos viciando, ni ensuciando, ni controlando, simplemente estamos tratando de llevar nuestra opinión a un conjunto de decisores o de personas que tienen capacidad de decisión o de influencia sobre decisiones, ¿no? Y en ese ámbito yo creo que es una actividad absolutamente legítima, que yo creo que ese es el término que debe de acompañar esa gestión de la influencia que antes comentábamos, y en la que hay mucho de relación entre compañías, sectores, industrias y administraciones públicas, parlamento, etcétera, y hay mucho de mensaje, ¿no? De tratar de, y yo creo que ahí ese es el papel que tenemos fundamentalmente nosotros, ¿no? El de ser ese puente capaz de unir dos mundos que son diferentes, pero que se necesitan muchísimo a la hora de construir sociedad civil, regulación, etcétera. Sí. Un segundo. Dándole una vuelta a tu pregunta, a lo mejor si fuera algo así como dar a conocer sus necesidades, o sea, ¿sabes? Los legislados necesitan dar a conocer sus... Porque si en un país... Las necesidades como empresa, pero siempre... lo que parece... pero la palabra influir como tal, es lo que decía Carmen, ¿no? Que yo creo que no es una palabra mala. Es decir, si la influencia se hace de manera transparente, profesional, con rigor, debatiendo y exponiendo argumentos, que eso es lobby, o como decía Santos, lobby es una parte de los asuntos públicos, pero en general podemos hablar en los dos términos, mientras se haga de esa manera, que es lo que todos los que estamos en esta mesa y nuestras empresas hacen, pues no es una palabra peyorativa, la palabra influencia, mientras se haga de esa manera. Si se hace de otra manera... Pues Carmen ha hablado de legítimo, y yo creo que es muy importante, puesto que la propia Comisión Europea, que estamos hablando ya del poder ejecutivo de todo el continente, lo denominó una actividad legítima y necesaria en el engranaje democrático. Ahí estamos viendo que gran parte del problema que tenemos en España es nuestro. Son problemas que tenemos de la falta de confianza en nuestras instituciones y en general la falta de confianza en todo lo que salga más allá de nuestras propias familias, ¿no? No lo digo yo, sino que lo dicen los estudios sociológicos constantemente. Casualmente, además, esto compartido con Italia, un país que somos primos hermanos. Con lo cual estamos hablando de que es una concepción errónea de los países mediterráneos frente a otros países con una tradición democrática mucho más consolidada, que ven esta actividad como algo completamente normal y solamente hay que visitar Bruselas para comprobarlo. Sí, pero por ejemplo, me imagino que los oyentes o mucha gente que no esté tan metida en el tema de los asuntos públicos pensará que un lobby es el armamentístico. Y el para poner un extremo radical, el lobby armamentístico influye en las decisiones gubernamentales a favor, en este caso en Estados Unidos, a favor de el uso de armas, de la venta de armas. Cuando ahora Barack Obama quiere decir que va a legislar, va a endurecer el acceso a las armas, por el caso de las matanzas continuadas en los colegios, la última de los críos estos pequeños, quiero decirte, y se le echa el lobby armamentístico encima, entonces, eso influye en que lo que veamos desde fuera es decir, vamos a ver, me estás diciendo que quien legisla es el lobby armamentístico, quien ha hecho la ley, independientemente de que luego esté en la Constitución como quinta enmienda,
quien ha hecho la ley o quien está manejando la ley es el lobby armamentístico, porque claro, el lobby armamentístico pone dinero en la campaña en este caso de Barack Obama o en la campaña del candidato republicano. Quiero decirte que es un concepto un tanto peliagudo para la gente, los comunicadores que no estáis aquí metidos. No, pero quien hace la ley es el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, no somos los lobistas. Pero no le tiene que rendir pleitesía. La ley en todos los estados democráticos las hacen los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero no tiene que rendir pleitesía. Nosotros, lo que se hace desde la actividad de lobby es argumentar, influir con opiniones, con posturas, con argumentos para defender los intereses de nuestros clientes o de nuestros organismos que nos contratan o de nuestras agencias, ¿no? Esto si de repente hablamos del tercer sector, de repente toda esa concepción es que a la hora de elegir los sectores o las industrias para ejemplificar es muy importante. Claro. Si hablamos de repente de que el tercer sector está preocupado por todas las ayudas que están perdiendo la cooperación, a partir de ese momento mucha gente ya vería esto como algo estupendo. Y no tiene que ser ni blanco ni negro, lo que hay que ver es que es una actividad completamente normal, como está diciendo Jaime, que es sobre todo una actividad de comunicación, que por eso estamos haciendo este programa y que lo que tratamos es de informar, y luego ya es responsabilidad de los poderes públicos el verse con cada una de las partes para buscar el interés general. Teniendo en cuenta además que en el propio ejemplo que utilizaba Laia, también hay un lobby de las víctimas. También hay una parte de las víctimas que reclaman una posición que deba de tomar el gobierno ante una determinada política, en este caso armamentística. La clave, yo creo, y en lo que además todos yo creo que estamos trabajando, es que ante un problema complejo de regulación, da igual el que sea que hablábamos de las armas, todos aquellos que tengan algo que decir sobre eso lo digan. Y lo digan a alguien que te va a tener que tomar una decisión, pero eso es lo que repetimos siempre, ¿no? Toman de decisiones personas que son profesionales de la política, con suerte, pero no profesionales del sector en concreto, y por tanto necesitan que sea el sector el que hable y les diga de qué manera les puede beneficiar o perjudicar una determinada decisión, ¿no? Y en este caso concreto, el de las víctimas está siendo un lobby muy potente, que cuenta además, lógicamente, con la simpatía de los medios de comunicación, que son una proyección, una plataforma muy importante de mensajes, ¿no? Entonces, estaríamos entonces hablando de que los lobbies o estas áreas de influencia, estos grupos de influencia, digamos que aglutinan pequeñas áreas, en este caso son las víctimas, las pequeñas asociaciones de víctimas se aglutinan en una sola para hablar con una sola voz. Ese es el área, o sea, quiero decirte, el área de influencia de los diferentes sectores no está, porque da la impresión de que está reservado a las grandes empresas. La eléctrica, la bancaria, la de la armamentística, que decirte, a cualquier área que son grandes empresas, grandes corporaciones, son las que, digamos, tienen acceso a las administraciones públicas. Sin embargo, como bien dices, las asociaciones de víctimas, hubo un lobby muy importante en España que llegó a Bruselas, que es el tema de las farmacias, cuando quisieron cambiar el modelo, el decreto de modelo de farmacia, pues salieron de aquí de cooperativas, se formó un grupo y se fue a Bruselas a defender los intereses de los farmacéuticos españoles. Tiene que conformarse como un grupo. Claro, es que más fácil, claro, es mucho más fácil. No. Bueno, eso es que es otro punto súper interesante lo que estás comentando, y es que en España, aquí nos gusta mucho ir de llanero solitario todo el mundo, y aquí lo que nos hace falta es una mayor concentración y una mayor búsqueda de alianzas por parte de todo tipo de grupos. Eso está pasando en el entorno de las ONGs, que están empezando a aglutinarse para una defensa de intereses comunes, y está pasando también producto de la necesidad, porque a veces también de las crisis hay que sacar aspectos positivos, producto de la necesidad se está buscando una mayor reunión y asociación de diferentes grupos para defender intereses comunes. A partir de ahí, pues la consecución de objetivos será más sencilla, y lo que tú comentabas de las grandes empresas, pues precisamente por eso mismo la pretensión y la búsqueda de muchos de los profesionales que estamos aquí de que haya una regulación y una visibilidad a esta profesión, lo que busca es que esto no sea una actividad solo para unos pocos o para las empresas o organizaciones que tienen más recursos, sino que sea algo mucho más accesible para todo tipo de colectivos. Sí, de todas formas ni hablar. Pilar, por favor. Pilar, sí, le toca a Pilar. No, que darle la vuelta al revés, ¿sabes? No sé si es que yo tengo la deformación que vengo de muchos años en el mundo de la política, ¿sabes? Y lo miro al revés y miro, oye, si a mí me llegan una gente que representan a muchos colectivos,
me da todo más tranquilidad y más credibilidad que si me llega un empresario suelto, porque me parece que a ver si voy a meter la pata y defender, ¿sabes?, los intereses de este o de aquel, cuando todos quieren. Quiero decir que luego, según su tendencia y según su color político, unos le darán más un tinte a otros, pero todos los legisladores en principio quieren legislar bien, ¿sabes? Todo el mundo quiere ser exitoso a la hora de hacer una ley. Entonces, cuantas más tranquilidad le des en ese sentido, pues es mucho mejor. Como una referencia, ¿no? Sí. Quizá. Una referencia de la ciudadanía o de una asociación determinada que tiene un interés propio. Entonces, teniendo esa referencia, y quizá el legislador toma ya la decisión. Ahí también ha evolucionado mucho la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. Cuando hacía referencia al tema de las grandes empresas, eso ocurría antes. Ahora ya la sociedad, las organizaciones tienen capacidad para organizarse más con las redes sociales y con las nuevas tecnologías. Ha variado mucho eso. Ya cualquier colectivo, cualquier conjunto de personas que defiendan un interés en la sociedad civil ya se organiza, ya son lobistas, ya tienen capacidad de influencia porque se pueden agrupar y se pueden defender. Quizá el tema de las grandes empresas era un tema del pasado. Ahora mismo cualquier colectivo se organiza y defiende sus intereses, y eso es lobby. Y eso, además, que estabas diciendo, Jaime, ayudará mucho que se dé un paso adelante en todo lo que tiene que ver con gobierno abierto, ¿no? En el que el ciudadano se sienta que efectivamente también va con él el poder influir en decisiones que tengan que ver con lo político. Lo que es cierto es que cuando hablamos de lo de unión, la unión hace la fuerza de toda la vida, y en este campo también, y tiene que ver mucho con la representatividad. Es cierto que si tú llamas a una puerta de un político y detrás de ti hay un porcentaje mínimo del sector, pues caray, es que te pueden escuchar, pero la capacidad que tengas de poder hacer entender que lo que dices es cierto, porque además detrás te respalda un porcentaje mayoritario del sector, pues cambia muchísimo, ¿no? Entonces, esa parte de representatividad funciona, es necesaria, y de manera creciente, pues porque somos cada vez más, por suerte, los que llamamos a las mesas y lo que llamamos a las puertas de los políticos, tratando de contar cómo creemos que debería ser una determinada política o regulación. ¿Y se puede decir que la profesión de lobby está al alza hoy en día en España? Sí, yo creo que se puede decir. Sí. Lo primero se está viendo en el aspecto formativo, por ejemplo. Nosotros desde Más Consulting lanzamos el primer posgrado sobre esta materia en España, el posgrado de Dirección de Asuntos Públicos, el PDAP, en la Universidad Pontificia Comillas, en ICADE. Estamos ya en la tercera edición y se nos apunta todo tipo de perfiles, gente de la sociedad civil, de las empresas, de los gabinetes, de partidos políticos, de administraciones públicas, porque todo el mundo está entendiendo que no basta con votar cada 4 años, que esto es un proceso que tiene que ser cada vez más abierto y que cada vez tiene que haber más oportunidad para que todo tipo de grupos puedan mostrar sus intereses ante los poderes públicos, ¿no? Y me imagino además con la que está cayendo, con todo lo que, bueno, el contexto socioeconómico la crisis, actual. De la crisis se hace una necesidad también de la gente de hacer llegar aún más los problemas, y como todo el mundo tiene problemas, pues claro, la necesidad es mayor. Sí, yo creo que esa evolución, bueno, coincido plenamente con Santos, que es una demanda actual, esa está creciendo en nuestro sector profesionalizado. Nosotros, que somos una firma internacional que venimos de una fusión de 2 compañías, una en Australia y otra en los países nórdicos, y que nos hemos dedicado durante 40 años a estos temas, ¿no?, de los asuntos públicos y la comunicación y del lobby, hemos visto que esa evolución no solo es en España, es una evolución que se está dando en el mundo, en los países democráticos, y está avanzando muchísimo, no solo en los países que tienen una regulación específica para el registro de la actividad de lobby, sino en países que no tienen ese registro, pero que nosotros sí vemos que ese servicio profesional de consultoría de asuntos públicos está creciendo mucho en Sudamérica. Entonces, ¿podemos decir que es lo mismo o existe alguna diferencia entre asuntos públicos y lobby? Bueno, o lobby es la palabra inglesa y... Nosotros, bueno, ya lo ha comentado Santos al principio, nosotros entendemos los asuntos públicos como algo más global, en el que tienes en cuenta, además del lobby, la relación con otros stakeholders que no solo son la administración pública o los reguladores, pero en el fondo lo utilizamos de las dos maneras, ¿no? Pero nosotros entendemos lobby como una parte de los asuntos públicos, pero... Como una parte de los asuntos públicos. Como una parte de los asuntos públicos.
Bueno, pues entonces en esa parte estamos todos de acuerdo. Todos Es de una acuerdo. parte. Todos de acuerdo. Es Bueno, una yo creo que patita. estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo en casi todo. Estoy buscando ahí un punto de ver Casi si todo. me disenso, pero no. ¿Y son conscientes las empresas de estar relacionados, de la necesidad de estar relacionados las empresas con la parte pública? Con las administraciones. ¿Son conscientes realmente o es como estar en las redes sociales? Es que hoy tengo en que estar. España está empezando a crecer esto, pero todavía falta una madurez en ese sentido por parte de todas las organizaciones. Yo suelo decir que la etapa de la búsqueda de la subvención ha terminado y ahora lo que toca es la búsqueda de la defensa de los intereses. Y en ese sentido muchas asociaciones pues ahora se ven en la obligación de reorientar su actividad, ¿no? Y yo creo que otro sitio donde podemos hacer una radiografía más precisa de cómo está la situación en España es el registro de transparencia que hay en Bruselas, ¿eh? Es un registro conjunto para todas las organizaciones que quieren representar o que representan intereses, se pueden registrar aquí de forma voluntaria. Nosotros, por ejemplo, Más Consultir estamos, pero están también sindicatos, todo tipo de organizaciones, ¿no? Y ahí encontramos que dentro de las 5.000 y pico organizaciones que están registradas ahí, solo 300 son españolas. Eso, teniendo en cuenta el peso de la economía española y la población que tiene este país, sigue siendo un porcentaje pequeño para lo que debería ser. Porque luego la mayoría de los temas relacionados con la administración pública y legislativo, etcétera, y regulatorio, se deciden en Bruselas. Y luego es ya una transposición de todas esas normativas europeas aquí en España, ¿no? Con lo cual en Bruselas hay mucho que decir también. Es cierto que además ahí la tentación es que nuestras compañías quieren hacer lobby cuando tienen un problema o asoma el problema, ¿no? Y ahí es la pelea constante que tenemos de por qué no trabajamos con una visión a largo plazo, construyendo relaciones, porque al final esto es un punto de credibilidad, de confianza y de largo plazo, ¿no? Construir relaciones y tener una visibilidad en los ámbitos de decisión para que cuando haya algo que te afecta, cuenten contigo o si no, tú levantas la mano y sepan quién eres, ¿no? Pero ahí vamos siempre mal. Eso que ha dicho Carmen es el huevo de Colón, ¿sabes? Efectivamente, tener todo engrasado y esas relaciones en marcha para que el día que de verdad tienes un problema tenerlo todo a punto, ¿no? Pero los clientes tienen más tendencia a apagar fuego, ¿sabes? Les gusta más la cosa de los bomberos. Sí, nosotros utilizamos siempre un ejemplo que es que si tú, por ejemplo, te encuentras en la calle, tienes un problema, ¿no? Cualquier momento te subes en un taxi, te has quedado sin dinero, resulta que piensas, si tú te encuentras a una persona por la calle y le dices, oye, déjame 20 euros o 10 euros o 5 euros que se me ha olvidado el dinero y no puedo pagar este taxi, claro, si tú a esa persona que está en la calle no la conoces, pues lo primero que te va a hacer es mirarte de una forma un poco a la defensiva, ¿no? Te va a decir básicamente que no. Que no, exacto. Mientras que si tú te has trabajado, ¿no? La relación con una persona, pues cuando tú le vas a plantear tus argumentos o tus intereses o tus posiciones sobre un determinado tema, si ha sido antes de una manera proactiva, pues esa relación es más fluida, es lógico, ¿no? Es lo que decía Pilar. Bueno, y aprovechando aquí que estamos con, cada uno de vosotros estáis trabajando en agencias, que os dedicáis a esto. ¿Alguna vez habéis tenido algún cliente que habéis tenido que decirle que no? A esto me refiero con, pues esto no se puede hacer. No se puede hacer porque es una cosa que requiere un proceso por cualquier motivo, pero habéis tenido que echaros para atrás, a sabiendas de que es un cliente vuestro y que tenéis que atenderle como cada una de las empresas que se dedican a la comunicación. Yo, es más, os diría que os lo pensaseis un segundo y lo hablamos después de publicidad. Pero no hay que dar nombres, no hay que dar nombres. No hay que dar nombres. El Club en la Radio, donde la comunicación es más. Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor dándole un mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro. Hay personas que sueñan con mover el mundo, que se esfuerzan como nadie por superarse y progresar. Son médicos, investigadores, emprendedores y hasta 3.600 profesionales que se han formado en las mejores universidades del mundo con una beca de La Caixa. Comprometidos con la excelencia. Obra social La Caixa. El alma de La Caixa.
y seguimos aquí con nuestros consultores hablando de lobbying, asuntos públicos. Bueno, hemos hablado de los términos y nos quedaba... Habíamos lanzado una pregunta antes de Eso. esta pausita para publicidad, y era que si habíais tenido algún cliente, alguna... que os hubiese hecho alguna petición, pues más o menos, más bien tirando a menos ética dentro de lo profesional. Pues yo creo que es que se me debe ver el plumero, ¿sabes? Debo ser- porque están no, mirando. estoy muy humillada. O sea, como ahora lo hayan tenido todos menos yo, va a ser una cosa horrible, ¿sabes? Pero no me ha pasado eso nunca, la verdad, que tenga alguien me diga algo que de verdad opuestamente no pueda ser. Hombre, sí, de pronto te plantean unos argumentos que dices, oye, esos argumentos ¿sabes? No son No posibles. son defendibles, pero tampoco tengo la sensación de que me hayan pedido algo, ¿sabes? Tremendo, pero me divertiría haber tenido esa experiencia. Que yo creo que es más bien lo que dice ¿Eh? Pilar, ¿no? Lo que suele ocurrir, más que tú nos lo estás llevando hacia un terreno ya de... os están empujando hacia el delito y volvemos otra vez al problema de siempre, que siempre que hablamos de esto... Es para dejarlo todo bien quiere claro, llevar que a las, un- que a las un empresas terreno son buenas. pantanoso. que Yo, las yo lo empresas que son veo buenas. más bien es lo que dice Pilar, el que hacen enfoques erróneos, pero bueno, precisamente para eso están las Claro, nosotros consultoras, lo ¿no? que les Para reorientar, para recomendar y para que la estrategia sea la adecuada, ¿no? Claro, hay un enfoque que nunca va a entender, hay un enfoque que querría el cliente que nunca va a entender el legislador, ¿sabes? Entonces nuestra función es decir, oye, por ahí no vas bien, ¿sabes? O sea, tenemos que darle la vuelta a ese mensaje para que el legislador lo entienda y te lo pueda comprar. A lo mejor no es el 100% de lo que tú quieres, pero no es posible que el legislador te compre ese 100%. Te puede comprar el 40, el 70, el no sé qué, ¿sabes? Pero nunca, pero yo mi experiencia nunca ha sido así frontal de decir, pero bueno, estás de la olla, ¿sabes? O nunca ha venido nadie diciendo, oye, ponle a este un dinero encima, ¿no? He tenido una vida mucho más aburrida que todo eso. ¿Eh? Sí, no, yo lo que iba a contar es que todas nuestras compañías tenemos un código ético de conducta de la actividad y en muchos casos nosotros en determinados casos decimos que no, pero decimos que no sobre todo muchas veces por conflicto de intereses. O sea, si tú estás defendiendo a un argumento de un cliente en el que te ha contratado, ¿no?, unos servicios profesionales de consultoría para defender una determinada postura y luego te viene otro cliente que tiene una postura contrapuesta a esa, pues nuestras compañías se ven obligadas a no actuar de consultor cuando existe un conflicto de interés claro entre nuestros clientes. Hablo de conflicto de interés. Y eso creo que nos ocurre a todos, ¿no? Absolutamente. Eso es. Era uno de los puntos que quería comentar junto con el de siempre, que es cuando ya está casi la decisión tomada y es que verdaderamente poco podemos hacer, pero sí que quería hacer una anotación. Difícilmente una compañía va a recurrir a una agencia como cualquiera de las nuestras porque son muy conocidas y no tendría sentido que nos contrataran para algo que fuera pues al menos con poca honestidad, ¿no? Llorente y Cuenca, como cualquiera de las compañías que están aquí, son conocidas, muy conocidas en el sector y hacen una actividad muy profesional. Es verdad que la evolución que se ha dado en España con el lobby da pie a que en otros momentos, en pequeños despachos de abogados, en situaciones o personas que hayan estado vinculadas a relaciones con el gobierno previamente, pues dieran pie a que se pudieran plantear preguntas un poco, pues eso, en la frontera. Pero yo dudo verdaderamente que en cualquiera de las nuestras, que son muy conocidas y que saben a qué se dedican, puedan plantearnos algo de ese tipo. Desde luego que a nosotros plantearnos no, y sí hemos tenido que decir que nos por motivos más ligados a lo que han dicho mis compañeros. Bueno, de todas formas, se supone que si han contactado con profesionales es porque para que se les indique el camino a seguir y dejarlo en manos de precisamente de profesionales, de gente que sabe. Oye, yo quiero hacer esto y vosotros que sois los que sabéis, por aquí esto se puede hacer y esto no, ¿no? Eso es. Pues ya está. Muy claro. Muy claro. Bueno, pues cerrando un poco la pregunta, eso de ejemplos de mal lobby, yo también quería hacer una pregunta un poco con perspectiva. En España, bueno, aquí tenemos representadas 4 empresas que os dedicáis a estos temas y a este negocio, por así decirlo, porque al fin y al cabo es un negocio. Antes hemos dicho que es una profesión que está en alza. ¿También habrá más empresas que se dediquen a esto? ¿Cómo lo veis? ¿Habrá más competitividad? ¿Se generarán más empresas, más agencias dedicadas a asuntos públicos y relaciones institucionales en el futuro? Bueno, Sí, ¿por qué no? No, pues una cosa curiosa es que es que no sé cómo se llama, por Dios, no me acuerdo cómo se llama, una especie como no de archivos, sino de ventanilla, o cómo le podemos llamar, donde quieren estar las empresas que quieren que en España... Sí, El registro. de transparencia. ¿Eh? El registro de transparencia. Es el registro de transparencia.
donde hay unas empresas que quieren... Ahí lo que pasa es que la mayoría de las agencias que están casi son bufetes de abogados. ¿No? De pronto en ese mundo ha comprendido también... Bueno, una de las luchas, ¿no?, precisamente sí, en las instituciones europeas, lo que dice Pilar es muy oportuno, porque uno de los grandes problemas es precisamente el papel de los despachos de abogados. Ellos tienen, por otro lado, una argumentación para no inscribirse en ese registro, argumentando el secreto profesional. Entonces, a partir de ese momento, pues se pierde mucha capacidad también de que el registro cobre más fuerza, ¿no? Hay mucha gente que no se define a sí mismo como lobista y está haciendo lobby. Los think tanks es otro de los grandes problemas, los centros de pensamiento de fuerzas políticas, etcétera, que tampoco dicen, no, es que nosotros no nos registramos ahí porque nosotros no somos un lobby. Pero el problema es que ellos mismos, con sus documentos, etcétera, sí están generando algún tipo de influencia. No por fin, en algo que no estamos de acuerdo. Por fin, porque yo estaba diciendo, vaya rollo de esto que estamos todo el rato todos de acuerdo. Vaya rollo de debate, que no nos estamos de acuerdo. No, pero yo creo, fíjate, que para mí un think tank, si de verdad lo es como tal, me parece que no tiene por qué ser un lobby al uso. O sea, yo no creo que tengan que ¿sabes?, que registrarse en el registro de no sé cuántos. O sea, me parece que estoy pensando, no sé, en lobbies españoles, es que ahora no me sale el que estoy pensando. Pero yo no creo yo no lo veo así, ¿eh? Yo respecto, yo sí veo. Si os parece, doy la descripción de la Wikipedia y a raíz de ahí decimos. Nosotros lo tenemos muy claro. Pero sí, bueno, y luego vuelvo a la pregunta que has hecho sobre si consideramos que va a haber nuevas empresas. Yo creo que efectivamente van a nacer nuevas empresas o se van a dedicar parte de la consultoría a estos asuntos, porque es un sector en crecimiento, es mercado y es un sector en crecimiento. También creo que es posible que haya concentración, como en otros sectores en crecimiento, que haya firmas que se concentren, y quizás estamos un poco naciendo en España, pero dentro de unos años seguro que ocurre. Y respecto a lo que decía Santos y Pilar y Santos, perdón, yo, con nuestra experiencia en Bruselas, nosotros somos la primera firma registrada en el registro de lobby de Bruselas, CREAP Gavin Anderson, en su día CREAP, luego con la fusión. Allí sí se registran todo el mundo que quiere, cualquier institución que quiere exponer sus argumentos. Me parece que están exentas la Iglesia y aquellos ayuntamientos, aquellos elegidos democráticamente por la sociedad, esos están exentos de registro. Pero nosotros creemos que es bueno, o sea, que da transparencia, y que si alguien quiere defender su interés y reunirse con un diputado o con alguien de la comisión, pues que se registre en el nombre de su cliente, aunque sea un think tank, pero al final es alguien que va a defender sus intereses. Entonces, da igual si es sociedad mercantil, si es organismo autónomo, si es fundación, si es... lo importante no es la estructura organizativa, sino el concepto. O sea, nosotros eso es un tema conceptual. Pero perdona, el think tank se caracteriza por tener algún tipo de orientación política, ¿no? En diferencia con el lobby, quiero decir, o los grupos de presión. Hay think tanks políticos y hay think tanks... La idea es que Yo creo que es que un think tank no tiene por qué defender, o sea, a priori no estudia un tema para defenderlo o atacarlo. O sea, yo creo que estudia un tema como... una reflexión intelectual, como una reflexión intelectual, entonces no... Bueno, no siempre, y hay muchas ocasiones que no... Bueno, no siempre, claro. Vale, fenomenal. O sea, cuando es de un partido, fenomenal, tiene ese tinte, pero que no siempre un think tank... ¿Sabes? Me parece que es... Sí, pero estos comités de sabios, estos think tanks, estos comités de sabios, estos institutos de investigación, o como quieras denominarlo, si están adscritos o tiran hacia un grupo político, un pensamiento político, una ideología, perdón, deja de ser neutral como puede llegar a ser un lobby, ¿no? Hombre, sí, porque los temas que de hecho intentan estudiar van enfocados a eso, claro. ¿Sabes? Pero mientras que un lobby va, pues oye, a mí me interesa independientemente de quién gobierne. Mientras que para mí es un poco más un think tank que es un comité de sabios, ¿sabes? Bueno, yo lo veo muy parecido, pero sobre todo porque el enfoque que hago es desde la clave de la transparencia es, en esta política, ¿quién ha estado influyendo a quién?
¿quién es? Y me da igual, decía Jaime, ¿no? Da igual la estructura jurídica de quien lo haya hecho. Al final se trata de que el ciudadano tenga la posibilidad de conocer que ese determinado político que ha tomado determinada decisión lo ha hecho en base a haber escuchado a quién. Si empezamos a decir estos no porque estos, entonces al final, bueno, pues sí, estaremos los que estamos aquí registrados, ¿no? Exactamente. Y nada más, y no iríamos al fin último, que es el de la transparencia, en el que verdaderamente sepamos quién está opinando y queriendo influir, legítimamente, insisto. Bueno, y para también dar una vuelta más a este tema, a mí me gustaría saber en las agencias donde trabajáis o empresas, ¿qué influencia tienen las redes sociales? Aquí en esta radio hablamos mucho de redes sociales y demás, entonces, ¿cómo está cambiando el panorama tanto? No me refiero solo también, bueno, a las famosas Twitter, Facebook y demás, pero el social media, ¿de qué manera influye también en esta disciplina sobre la que estamos hablando? Mucho crecientemente, pero yo creo que todavía nos falta un puntito de sofisticación, ¿no? La manifestación es una de las manifestaciones que se tienen para poder influir, ¿no? Desde la calle, y las redes sociales nos ofrecen un espacio en el que, creo que era Jaime el que decía, ¿no? De una forma muy fácil distintos colectivos pueden aglutinarse y ejercer una presión. Ese es un lugar para nosotros muy importante de escucha, saber cuál es el clima de opinión que hay en las redes sociales sobre una determinada temática, y también es un instrumento que tenemos que tener en cuenta, como ocurre con los medios de comunicación, ¿no? Todo aquello que es capaz de generar una opinión o un clima de opinión es un lugar interesante desde lo pasivo, escuchando, y desde lo activo, tratando de articular, ¿no? Y crecientemente porque nuestros políticos se van sumando a las redes, y aunque algunos se van enfadados de Twitter y tal, sí que es cierto que cada vez más utilizan redes sociales para dar opiniones y para hacer conexiones y relaciones. Yo creo que has dicho una cosa, como un término clave, que es escucha, ¿no? Yo creo que las redes sociales, nosotros, por lo menos por nuestra forma de trabajar o por nuestro trabajo, nos tiene que servir esencialmente de momento para escuchar, ¿sabes? Para ver qué pasa ahí, ¿no? Qué pasa ahí, sensibilizarnos en qué puede pasar, qué pasa, etcétera. Y yo creo que estamos muy en pañales en el sentido de que no sabemos muy bien cómo se mueve eso, ¿sabes? O sea, vamos aprendiendo poquito a poco cómo se mueve, pero nadie sabe todavía muy bien cómo se mueve eso, ¿no? ¿O no? Lo que está claro es que está cambiando el mundo entero, las nuevas tecnologías de la información. La prueba de ello es el programa de radio que estamos haciendo hoy aquí mismo, ¿no? En el que se busca una interactividad vía redes sociales. Pues eso mismo, llevado a un sector como este, es fundamental. Estamos hablando que es un espacio que puede ser clave para todo lo que se denomina también en el argot, o algunos lo denominan el lobbying directo, ¿no? El hacer campañas de movilización, de sensibilización de cara a la opinión pública. Pues esto en Internet ahora es mucho más sencillo de llevar a cabo, bueno, sencillo entre comillas, sencillez sobre todo en el terreno también económico, puesto que no hace falta tampoco tener unos recursos tremendos como hacía falta antes para hacer una campaña, y ahora se puede hacer. De hecho, hay muchos colectivos que lo hacen sin profesionalizarse y de una manera bastante efectiva, ¿no? Como estamos viendo en los últimos años. Sí, Santos, una cosa. Antes de que hables, Jaime, una cosa también es una de las claves, por ejemplo, en la campaña de Obama. O sea, el efecto que tuvo Twitter y las redes sociales para concienciar a la gente para que votase, eso fue clave. Bueno, yo no tampoco he estudiado tanto el tema, pero vosotros... Sí, nosotros hace poco trajimos a Jim Margolis, que es uno de los responsables de la campaña de Barack Obama, en un seminario que montamos en ICADE junto con la George Washington University, y casi todo estaba fundamentado en el aspecto de las redes sociales. Es verdad que también hay un punto de que nos volvemos un poco locos con esto, la gente que nos gusta la comunicación, y esto es la bomba, y bueno, hay que también ser pragmáticos. Hace poco pues estábamos viendo el último CIS relacionado con el debate sobre el Estado de la Nación. ¿Dónde siguió usted el debate? ¿Cómo lo siguió? Y bueno, la realidad era que seguíamos teniendo pues en torno a un 20 y tantos % de gente que lo había seguido vía internet o por medios digitales, etcétera, redes sociales, etcétera. Había como un gran grupo así, pero luego estábamos viendo que el 60 y tantos % donde se había enterado de algo de este tema era en la televisión. O sea que está muy bien, que es cierto, y sobre todo por una cuestión fundamental, y es que a muchos de los grupos a los que nos dirigimos, a muchos de los stakeholders, entran dentro de ese grupo de público informado, con un nivel
informativo de recepción de la información más alto y por tanto también que hacen un mayor uso de todas estas tecnologías. Entonces a partir de ese momento también nos interesa, pero también hay que pensar pues que hay muchos por ejemplo diputados, etcétera, pues que prácticamente no han encendido un ordenador en su vida, ¿no? Esa es la cruda realidad de esto. Y luego encima cuando se les dan unas tablets, se las quedan. En fin, Las pierden cada 5 minutos. unos o las pierden o otros claman al cielo porque los diputados tengan una tecnología que permitiría tener una mayor participación con los ciudadanos, que eso también es algo que se debería reflexionar. En nuestro caso, nosotros sí le damos muchísima importancia al tema de las redes sociales. O sea, desde el punto de vista estratégico, nuestra compañía a nivel global, el tema de las redes sociales y el lobby, el tema de las redes sociales y las relaciones institucionales, el tema de las redes sociales y la opinión, la escucha, le damos mucha importancia porque consideramos que se está revolucionando y que todavía se va a revolucionar más. Mucho más. Entonces, nosotros sí lo tenemos como un aspecto muy estratégico en nuestra compañía y está en el día a día. O sea, yo creo que se dan un poco los dos aspectos, o sea que por un lado cuando luego uno ve un debate y ve uno las cifras, efectivamente todavía no hemos llegado a que eso sea la mayoría de la escucha, pero ¿cómo te diría yo? Que si nos vamos a la otra las empresas, por ejemplo, hay muchísimas empresas de servicio, las empresas que tienen atención al cliente, eso les ha cambiado completamente. O sea, están todavía adaptándose. Bueno, lo que pasa es que un porcentaje altísimo de la atención al cliente de las empresas de telefonía, por ejemplo, pues el señor que se quejaba antes ahora ha comprendido que en vez de llamar al teléfono de atención al cliente es muchísimo más eficaz quejarse en Twitter. Porque le hacen caso echando virutas, ¿sabes? Para que no empiece a decir otro y yo. Claro, pero los políticos no responden tan rápidamente o ignoran, o no sé si es por tiempo, por ganas. La cuestión es que no lo hacen. Ignoraban, yo creo. Bueno, eso sí. ha pasado en la historia, porque la prueba es que las nuevas iniciativas anunciadas en este debate al que he hecho referencia, el Estado de la Nación, van en la línea de buscar una mayor transparencia, una mayor participación ciudadana, etcétera, y todo va a pasar por las nuevas tecnologías. De hecho, me parece muy sintomático que a los políticos en el Congreso de los Diputados se hayan quitado las suscripciones a la prensa impresa para pasar a la prensa ya la digital, online, digital, etcétera, para también las plataformas que tienen la prensa convencional en el terreno online, ¿no? Yo creo que eso es muy sintomático también del cambio tan profundo que estamos teniendo, ¿no? Y que está siendo un cambio de modelo de negocio pues para todos y por supuesto también para las empresas que nos dedicamos a la gestión de asuntos públicos. Tenemos ejemplos, yo creo que ya muy buenos, ¿no? de la utilización de redes sociales con un fin de lobby, de influencia, pero es verdad que ahí quienes están representándolos casi siempre es tercer sector, fundamentalmente. Sí. O la objeción de médicos en la Comunidad de Madrid fue un proceso de sofactivismo en el que se puso en marcha redes sociales y una cadena entre vídeos, Twitter, que permite crear una bola de comunicación con un fin que es el final, el de la presión, pero también porque terminan saltando los medios tradicionales, ¿no? También pasó con Obama. La clave o la importancia es que es verdad que genera un revuelo muy fuerte en redes sociales, pero porque ese revuelo es noticiable, sigue siendo noticia en los medios tradicionales, y aparece en televisión, y aparece en prensa, y es donde tomamos cuenta de la magnitud que eso tiene, ¿no? Porque sigue siendo un objeto de creamos mucho ruido para que consiga saltar, ser noticia y saltar a los medios tradicionales. Por tanto, hay que tener en cuenta que además si Twitter lo tienes lleno de periodistas, pues es que es un canal fundamental para cualquier empresa del corte de las pero nuestras. lo que estamos diciendo para esa propia relación con los medios que se traslada también a ese terreno. Lo que estábamos diciendo era precisamente que si este ruido aún se quedaría vacío, se perdería en la red si no se traslada a los medios tradicionales. Todavía ocurre, pero yo creo que no solamente en el lobby, en prácticamente todo, ¿no? Y sí. insisto que Obama es un ejemplo de eso, que llamó mucho la atención, pero porque nos estaba llamando la atención porque estábamos viendo reportajes y noticias que aparecían en prensa tradicional sobre lo que estaba ocurriendo en redes sociales. Las empresas, grandes empresas sobre todo, son más timoratas, porque bueno, tienen que cuidar su reputación y les da más miedo entrar ahí, pero no en el lobby. En el resto de la comunicación corporativa ocurre lo mismo, ¿no? E irán poco a poco, pero es un lugar al que vamos yendo y por supuesto forma parte de la estrategia necesariamente. Sí, ahí además hay un ángulo de las redes sociales. Bueno,
además de que es un medio muy ágil de comunicar y muy rápido, ¿no? Que es lo que estáis hablando ahora, que es muy rápido para la toma de decisiones. La toma de decisiones también es muy rápida, pero el ángulo de utilizarlas de manera no para una influencia en un interés, sino para una influencia positiva en un determinado sector. Por ejemplo, la Dirección General de la Policía. La Dirección General de la Policía el otro día comunicó unos datos del uso de las redes sociales para ayudas, emergencias, mejoras en la actividad pública de servicio público, que es vital, y eso se está utilizando muchísimo y con mucho éxito. Nosotros hemos hecho en nuestra compañía una encuesta de redes sociales y gobiernos con casos de éxito de las redes sociales como un modelo de participación de la sociedad para tomar decisiones y para, en estos casos de a lo mejor de emergencias o de cosas en las que la sociedad civil se tiene que organizar para ayudar al sector público, y es vital, y se acelera muchísimo ese proceso, muy importante. Bueno, entonces las redes sociales son quizás fundamentales, ¿no?, para vuestra labor del día a día. ¿Estáis de acuerdo? Nosotros aquí en estos debates siempre preguntamos a la gente si están de acuerdo con que los profesionales de la comunicación deban de estar ahí en las redes sociales. Vosotros me imagino que... Totalmente. Pero de todas formas yo creo que el papel del lobby es como complicado, ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer? Es que no me entra... O sea, no sé cómo se puede llegar a utilizar las redes sociales para hacer un grupo de presión. Ya se hace movimientos medioambientales, los movimientos feministas, movimientos gays. Hay un montón de movimientos, por eso decía antes que ya hay ejemplos, lo que pasa es que hay ejemplos muy ligados al tercer sector todavía, Claro. y temáticas que tengan mucho calado social. Con el aborto hubo un debate fortísimo en redes sociales, y ese debate genera una influencia porque es escuchado también por los políticos que están en un contacto directo con el sentir mayoritario, ¿no? Y organizado eso en grupos en muchas ocasiones, porque pocas veces un movimiento tan fuerte es espontáneo. Es que las posibilidades son infinitas. Decías cómo, pues es que dentro de los muchos procesos que tenemos que hacer nosotros en nuestra actividad, ¿no? Porque esto no es una única cosa que hagas, la relación institucional, pues el diseminar, por ejemplo, un documento, el hacer llegar un documento que antes te podía costar Dios y ayuda, lo primero por la inversión que tienes que hacer en un mailing, etcétera. Ahora puedes hacer llegar un informe a millones de personas, un informe que está cargado de datos que en un momento dado pueden servir a los intereses para los que estás trabajando, ¿no? Y eso puede ser un suma y sigue, ¿no? Desde plataformas online, la de formatos interactivos que hay, vídeos que generen viralidad para movilización de cualquier tipo. Las posibilidades son infinitas. El hecho simple de contactar con una persona. También. Lo haces a través de LinkedIn. Muchas veces necesitas contactar con un stakeholder que no conoces. Eso es. Y lo haces a través de una red social. Participando en grupos de discusión. Tan fácil como eso. La Asociación de Periodistas de Madrid, ¿no?, a través del hashtag No Sin Preguntas, creo que es. Ayer, por ejemplo, conseguía que la ministra Ana Mato... Sin preguntas no hay cobertura. Sin preguntas no hay cobertura. Conseguía que la ministra Ana Mato, que haya planteado una intervención sin preguntas, terminara accediendo a que hubiera preguntas, porque ningún periodista iba a ir. No, pero es que hubo plantón de periodistas. Por eso. O sea, a través final, de Twitter comunicado con el hashtag, ¿no? Entonces sí que hay movimiento y sí que se empiezan a ver cosas interesantes. No, incluso puede haber movimientos como revolucionarios como el 15M, por ejemplo, también a través de las redes sociales, ¿no? Eso también es un ejemplo, ¿no?, quizá de presión social, ¿no?, para que también vosotros estudiaréis desde donde trabajáis. Entonces... Bueno, pues ya con esto hemos llegado al sí, si queréis, programa. nosotros siempre salvamos 5 minutos para que penséis un poco qué es lo que se ha debatido aquí, alguna conclusión. Entonces, por ejemplo, no sé, Santos, si quieres comunicarnos qué es lo que te llevas de esta tarde aquí, un poco que hemos estado, casi una hora. Bueno, menos. Pues creo que ha sido, como todo lo que sea generar debate en torno a estas cuestiones, muy interesante, que hace falta que esta actividad se normalice, que esta actividad se regularice, que estamos en la senda correcta, que cada vez que esta es una actividad dentro de los servicios de comunicación que va al alza, que cada vez es más importante, producto también por un lado de la necesidad, pero por otro también producto de la madurez que vamos adquiriendo como democracia en España, ¿no? Y bueno, desde Más Consulti pues confiamos que esto vaya más y sobre todo pues que se profesionalice la actividad y que se cuente con los profesionales adecuados, obviamente, para hacer este tipo de servicios, ¿no? Pilar, ¿tú qué te llevas de aquí? No, pues me llevo que siempre da mucho gusto siempre debatir con gente porque al final te da mucha tranquilidad pensar que estás en el buen camino, porque estás con los profesionales
y suena muy parecida a toda la música. O sea, no sé si es muy divertido para el oyente, ¿sabes? Porque en el fondo hemos tenido unas posturas muy parecidas, pero para nosotros... Has conseguido tener ahí tu momento de debate real. Has tenido ahí tu pico. He tenido mi pico. Pero que para mí me da mucho gusto pensar, oye, pues vamos todos bien, porque todos tenemos, la música suena de todos muy parecida, ¿no? Efectivamente. Yo, daros las gracias, lo primero, por darnos la oportunidad. Que hemos estado muy relajados y hablando tranquilamente. Y yo voy a aprovechar la conclusión con un resumen y voy a hacer lobby. Tengo un medio de comunicación como es el vuestro y voy a aprovechar porque se ha abierto una ventana de oportunidad con la ley de transparencia que el gobierno está en tramitación parlamentaria. La ventana de oportunidad es que se meta el registro de lobby, de la actividad de lobby en esa ley. Y nosotros, como tendremos que defender nuestros intereses con argumentos, consideramos que es el momento, que es un buen momento, que es una oportunidad y que el gobierno tiene que ser valiente y tomar la decisión definitiva de registrar nuestra actividad, que nos viene bien a todos, a nuestros clientes, a los políticos y a nosotros como profesionales de la actividad de asuntos públicos. O sea que estoy argumentando y solicitando muy bien. que hagamos presión para... Que la iniciativa la han cogido, o sea, nosotros hemos planteado que así sea. El presidente del gobierno lo anunció el otro día en el debate del Estado de la Nación y lo que queremos es que termine el proceso y tengamos éxito. Me encanta, me río porque en este no debate ha pisado mi conclusión porque justamente quería hablar de eso. No hemos hablado de transparencia, pero el riesgo es que al final quede terminando siendo una palabra suelta, ¿no? Y eso es lo que no debería ser. Es cierto que hay en tramitación una ley de transparencia que ya nos han advertido que no va a ir ahí lo que tiene que ver con LOI y la función de la actividad de asuntos públicos. Llorente y Cuenca forma parte de Foro por la Transparencia con una defensa y una petición explícita de que nos homologuemos a Europa, que yo creo que ese es el camino, y aunque Rajoy ha dicho que en una transparencia será más adelante, espero que pronto volvamos porque haya novedades sobre una regulación verdadera de esa actividad. Bueno. ¿Y Laila, tú qué te llevas de este debate? Pues que me ha quedado claro ya por fin que es el lobby. Y que no sois gente con tridentes, ni soltáis azufre, ni nada por el estilo, ni maquináis en casa, con risa maquiavélica, en plan, voy a conseguir esto para mi propio beneficio. Ha quedado claro que los lobbies, los grupos de presión, sirven para llevar la voz de las empresas y de las instituciones y de las organizaciones a las administraciones públicas para que legislen, sean capaces de legislar mejor. O sea, creo que lo habéis hecho bien. Porque yo era muy escéptica y además Carmen, y tanto que sí. Carmen está de testigo que hablaba con ella y yo, no, porque se os ve así y así. Y al final no. Así que bueno, pues muchas gracias. No, y aparte yo creo que es bueno además tener de perspectivas diferentes desde cada una de las agencias donde trabajáis. A ver si los digo bien, Llorente y Cuenca, Creban Gamin Anderson, Estudio de Comunicación y Más Consulting. Y nada, no muchas gracias y la semana que viene muchas más. Gracias, Muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. CRO. Onda CRO, tu radio social media. Onda CRO, tu radio. Tu radio social media.